Muy buenas tardes. Nos disponemos para nuestra celebración. Hoy en este día, nuestra celebración eucarística la ofrecemos por los niños que van a ser presentados al templo, por Kimberly Naomi Salazar, Aitana Guadalupe Pasillas, Valentina Esparza, Carlos Axel Marmolejo, Dominic Eduardo Delgado, Joshua Eduardo Muñiz. Por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Ortiz Dávila, Macías Ortiz, Murillo Ortega, Torres Mota, Escobedo Acosta, Aguilar García, Gallardo Rosales. Por nuestros hermanos que se encuentran con vida, el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz y Tereso Chavarría, Emanuel Guadalupe Chavarría, Cuquis Escobedo por su cumpleaños, Hugo Muñoz Almada, Mara Valeria Castillo, por la iglesia y sus sacerdotes, por Socorrito Ortiz y Felipe, Lupita Ortiz y su hija Laila, Sergio Ortiz Murillo, Francisco Ortiz Murillo, Omar Alejandro Aguilar, Juan Guillermo Montes Ramírez por su viaje, Diana Yasmín Sánchez Salazar, por Alberto Guardián, Luis Andrés Hernández Escobar, Omar Alejandro Aguilar. Por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, la señora Lolita Briano, por el padre Jonás, Leonardo Ortiz Montoya, por todos los sacerdotes, por Irma Angélica Ortiz, Laura Angélica Cortés, Erika Gabriela Ursúa, Jorge Gutiérrez, María Guadalupe Lugo Méndez, Luz Murillo Vital, por todos los hermanos enfermos, por Francisca Carrillo Ramírez. También vamos a pedir por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Juana Piña Martínez, Felipe Cabral Macías, Andrés Zamorano por su novenario, Juan Murillo y María Ortega, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, por todas las ánimas del purgatorio, por Natalia Robles Álvarez, Francisco Aguilar Rodríguez, Elvira Valdivia, María de Jesús Valdivia, Socorro Murillo Vital, Agapito Salazar Esparza, Urbano Miramontes López, Antonio López Velasco, Lucino Villa, María Guadalupe Ortiz, por todas las ánimas del purgatorio, por Antonio Rangel Prieto, Miguel Ángel Jiménez González, por Antonio Ortiz Luébano, Isaac Aldana y por Pedro Esparza Hernández. Nos ponemos de pie. Como sus hijos queridos, pues
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hemos comenzado nuestra celebración invocando a Jesús y recordando a María, su madre, porque en el Evangelio escucharemos a alguien que criticaba a Jesús por ser un trabajador normal, hijo de una mujer normal y conocida de todos. Decían que una persona así no podía ser un enviado de Dios. Nosotros sí reconocemos a Jesús como el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y nos alegra recordar también a su madre María, aquella que cantó al Dios que enaltece a los humildes y derriba del trono a los poderosos. Por eso, con la alegría de ser seguidores de Jesús, comencemos la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Santísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo. A los hombres que ama el Señor. En las intenciones vamos a orar por el cumpleaños de Graciela Rodríguez
que se encuentra aquí en México, pero está radicando en Denver, y es una de las personas bienhechoras siempre de la iglesia. Por Graciela y por su familia, por la familia Ortiz Briano, por mi mamá Lolita, por su recuperación, Hernández López, por doña Lupe y don Salvador, por Karinita y su embarazo, y pedimos por don Luis en su cumpleaños. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Escuchemos en la primera lectura una llamada exigente del profeta Ezequiel al pueblo de Israel, la cual se dirige también a todos nosotros. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: ¿te basta mi gracia? Porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios.
De pie. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Nos podemos sentar. La invitación del salmista es para que nosotros tengamos confianza en Dios. Es una invitación de parte del salmista a que nos abandonemos al Señor. Por eso Él nos dice que le pidamos a Dios que tenga piedad de nosotros. Y pues bueno, hermanos, yo creo que tenemos que aprender a saber pedirle al Señor que tenga piedad, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos asista, pero hacerlo con toda nuestra fe y hacerlo, hermanos, de una manera muy confiada. Hoy escuchamos la primera lectura del libro del profeta Ezequiel y el Evangelio son así como una continuidad de lo que nosotros debemos de hacer y de lo que nosotros, hermanos, debemos de dejar de hacer, cosas que no nos convienen para la vida ni para nuestra salvación. Nosotros somos testarudos, somos tercos, y
Y en ocasiones, por más que nos inviten a la conversión y por más que nos digan cómo debemos de comportarnos, a veces nosotros vivimos en una ceguera espiritual y en una sordera espiritual que no queremos escuchar el consejo de nadie. Y decimos que así como vivimos, así estamos bien. Sin embargo, hoy, hermanos, podemos ver el pasaje del Evangelio y podemos ver la lectura del profeta Ezequiel, así bien breve una reflexión para entenderla. Cómo Dios llega a llamar terco al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una comunidad a la que Dios amaba con todo su corazón. Tanto la amaba que Él lo que quería era sacarlo de la esclavitud, del poderío del pueblo egipcio. Y se esmeraba Dios en eso, le envió varios profetas, muchos profetas. Uno de ellos fue precisamente el profeta Ezequiel, para que fuera a anunciarle la palabra al pueblo que seguía sumergido en el pecado. Y el profeta lo dice así: en aquellos días el Espíritu entró en mí. El Espíritu de Dios entró en el profeta, hizo que se pusiera en pie, que se levantara, que comenzara a caminar y que fuera precisamente a anunciar la salvación al pueblo de Israel. Y le dice, ¿verdad?, que se pusiera en pie. Y entonces el mismo profeta Ezequiel dice que escucha una voz que le dice: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas. Esa primera parte, hermanos, tenemos que entenderla, ¿eh? Dios llama al profeta Ezequiel. Ezequiel escucha su voz, lleno del Espíritu Santo, se levanta y entonces escucha la voz de Dios que le dice: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, y comienza a decir las características, ¿eh? El pueblo de Israel es un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Fíjense bien. Dios reconoce al pueblo de Israel como rebelde y que quiere hacer las cosas Él por sí sola, que no cree en la autoridad de un Dios, pero sí espera la salvación de un Dios, mas no quiere hacer lo que se le pide, lo que se le dice. Es un pueblo rebelde en actitudes y en palabras. Y entonces el profeta lo que pretende hacer, hermanos, es ir y anunciar la palabra que le llega a él en su oído de parte de Dios, para ir y anunciar al pueblo la salvación misma. Sin embargo, Dios le ha dado la característica. El pueblo de Israel es un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. De alguna manera, al profeta Ezequiel le da la queja de que el pueblo es duro de corazón, de que es recio, de que no quiere entender. Llega a llamarlo de otra manera, dice: ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. Fíjense bien cómo está describiendo Dios el pueblo de Israel. Por lo tanto, el profeta Ezequiel, hermanos, debe de ir lleno de valentía y lleno de la gracia de Dios, y haciendo la voluntad suya, sin miedo, anunciar lo que es el reino de los cielos o la liberación. Pero debe de saber a qué se enfrenta o a quiénes se va a enfrentar. Dice que sus hijos son testarudos y obstinados. El pueblo de Israel es un pueblo testarudo, obstinado. Testarudo, o bien que no quiere entender lo que Dios le pide. Terco, es un pueblo terco. Eso, hermanos, lo pudiéramos aplicar a nuestra vida ordinaria. Dios le habla al profeta Ezequiel, lleno del Espíritu Santo, lo envía para que vaya y anuncie la liberación al pueblo esclavizado. Pero el pueblo esclavizado reúne unas características no muy positivas, unas características
de alguna manera que duelen, y más porque viene de parte de Dios. Un pueblo testarudo, obstinado, se ha sublevado contra Dios, y eso, hermanos, lo podemos aplicar a la vida ordinaria. También nosotros tenemos algo de eso. Somos un pueblo testarudo, un pueblo que no entiende, un pueblo que no comprende. Fácil de entender y de comprender. ¿Cuántas ocasiones una mamá o un papá a sus hijos no les llama la atención y les corrige y les dice lo que tienen y deben de hacer? Muchas veces. Y el papá y la mamá le dicen al hijo cómo deben de comportarse, que no deben, voy a decirlo, que no deben de tomar, que no deben ya de drogarse, que no deben ya de perderse, y él o ella dicen, es que yo así estoy bien. Y la esposa se cansa de decirle al marido que debe de ponerse a trabajar, no ser un holgazán y perezoso en casa, y ese se vuelve obstinado y testarudo y no lo hace, porque quiere seguir en su vida de dormición. O la esposa que le dice al marido eso mismo, deja el vicio, el hábito de tomar, de drogarte, de la pereza espiritual y laboral, levántate. Y aquel obstinado permanece en el vicio y dice que lo que él hace es perfecto. O el padre a los hijos, ¿verdad? El padre al hijo que le llama la atención y le dice cuántas veces puede que se debe de portar bien, que debe de cambiar la conducta, que debe de ser mejor. Y el muchacho le dice, es que ya me las sé todas, papá, es que eso que estás diciendo ya me lo sé, muchas veces me lo has repetido, ya basta. Pero el hijo, aunque ya lo ha escuchado, aunque dice ya saberlo, no hace aprecio y continúa en su vida de pecado. El pueblo de Israel es ese hijo, o ese esposo, o esa esposa, o esa hija, o ese sacerdote que no hace aprecio a la palabra del Señor. Ellos y sus padres, le dice Dios a Ezequiel el profeta, me han traicionado hasta el día de hoy. Dicen que me aman, pero no es verdad. ¿Y cuántas veces ustedes y yo, hermanos, también hemos traicionado a Dios? Decimos que lo amamos, pero amamos más los placeres y el confort. Lo decimos que lo amamos, pero no nos paramos a la Eucaristía, a la misa. Nos paramos cuando tenemos un compromiso o una necesidad fuerte. Me han traicionado, dice Dios. Los hijos son testarudos. Pues bien, Ezequiel le dice el Señor, a ellos yo te envío para que les comuniques mi palabra de advertencia, ve y anúnciales. ¿Qué le dice el papá a la mamá? Pues es que tienes que decirles, pero es que no entienden, tú diles, adviérteles de que si no se portan bien, les va a ir mal en la vida, adviérteles. O bien, los hijos a los padres, mamá, dile, papá, dile, que si ella o él no se portan bien, en la vida les va a ir mal. O al hermano, mamá, dile a mi hermano, o al papá, papá, dile a mi hermano que se porte bien, porque si no, entonces ya se le ha comunicado la palabra, pero de ahí a que se porte bien o mal, ya no nos corresponde a nosotros. Somos testarudos, porque a usted y a mí nos han dicho que cambiemos nuestra conducta de vida y seguimos en el pecado. Somos testarudos y obstinados porque decimos saberlo todo y creemos estar bien y nadie tiene derecho de corregirme. Y el pueblo de Israel era el pueblo que más amaba, y el pueblo de Israel tal vez por eso se confiaba, porque Dios lo amaba. A ellos, dice el Señor, yo te envío. Ellos te van a escuchar, y te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Que sepan que estás tú, que sepan que siempre les voy a estar diciendo. Y hermanos, los hermanos a quien odian en la casa, al que los corrige y lo odian a muerte. Los hijos a quien odian en la casa, al papá o a la mamá que les corrige, a ellos los aborrecen. Los hijos a quien aborrecen, al que les va a decir
que dejen esos malos hábitos de vida, que ya no te drogues, que ya no fumes, que ya no te prostituyas, que trabajes y trabajes por el bien de la familia. A ellos son a los que van a odiar o vamos a odiar, a los que intenten hacernos el bien, al que te diga que te levantes y te pongas a trabajar, que dejes la pesadez, que dejes de ser holgazán y testarudo, que trabajes. ¿A quién van a odiar ellos? A quien se le diga. Pues a mí, hermanos, no me interesa que se enojen conmigo. Yo voy a decirles que dejen la pereza y se levanten. Trabajen por el reino y trabajemos por el reino de los cielos. Levántense y dejemos a un lado el pecado o los pecados que van arrastrando o vamos arrastrando. No sean testarudos o testarudas y eviten en su vocabulario esa palabra, ¿verdad? Es que yo soy así, porque usted no es así. Fíjense bien, Dios le habló al profeta Ezequiel y le dijo que Israel era un pueblo rebelde. Pues a Jesús le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando Jesús, acompañado de los discípulos, llega a su tierra y cuando llega el sábado, les comienza a anunciar en la sinagoga la buena nueva, rápido comienzan a decirle los que ya lo conocían, la familia, los que ya lo habían visto, entre ellos comienzan a criticarlo y a decir, ¿quién es este? ¿Que acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y que acaso no viven entre nosotros las hermanas? No le hagan aprecio a ese tal Jesús, es igual que nosotros. Y cuando alguien te quiere corregir, le pasa lo que a Jesús. ¿Cómo te atreves a corregirme si eres igual que yo? Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el profeta recibe las palabras de Dios y dice, ustedes adviértanles y díganles que si no hacen aprecio, ya no es culpa de ustedes ni es culpa mía. Yo los amo y porque quiero en ese amor salvar tu vida, quiero que cambies la conducta. Pues hermanos, bien el salmista ha dicho esta mañana, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, porque somos una familia rebelde, una familia testaruda, que hasta ahorita los grandes y los viejos, porque me refiero a todos, los grandes y los viejos, no vamos a la Eucaristía ni nos confesamos porque pensamos o sentimos que tenemos la razón. Pues que el Señor, hermanos, nos llene de su gracia y aprendamos a vivir en la fe y en el amor. Que así sea. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Hermanos, en ese día en que nos hemos reunido ante la presencia del Señor, pidámosle que nos manifieste su amor y su ternura y su misericordia. A cada invocación le vamos a decir, óyenos, Señor.
por las iglesias de los países pobres, para que sean en medio de sus pueblos luz de esperanza y fuerza para lograr una vida mejor. Oremos. Óyenos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que se esfuercen sinceramente para construir un mundo más digno, en el que toda persona pueda vivir en paz y con esperanza en el futuro. Oremos. Óyenos, Señor. Por quienes se dedican al negocio de las armas, que tantas vidas destruyen en todo el mundo, para que Dios toque su corazón y se den cuenta del mal que están haciendo, se conviertan y dediquen sus esfuerzos al servicio de la vida. Oremos. Óyenos, Señor. Por todos los niños que nacen con problemas de salud, para que sean atendidos y queridos y sus familias puedan afrontar esta situación con mayor amor y fortaleza. Oremos. Óyenos, Señor. También por todos nosotros aquí reunidos para celebrar la Eucaristía, para que en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas seamos arquitectos de diálogo y de amistad, valientes y apasionados. Oremos. Óyenos, Señor. Oramos por todas nuestras necesidades, en especial por Chela Casillas Vela, para que el Señor hoy en su cumpleaños le conceda la gracia de seguir sirviendo a sus hermanos. Oremos. Óyenos, Señor. Por todos nuestros enfermos que se encuentran en hospitales y en casas, para que sean fortalecidos en la paz y en el amor, en especial por mi compadre José, que está aquí con nosotros. Oremos. Óyenos, Señor. Pidamos al Señor también por todos nuestros fieles difuntos, para que el Señor les conceda la paz y el descanso eterno, en especial por el alma de Guadalupe Ortiz y Jorgito Chavarría Ortiz. Oremos. Óyenos, Señor. Óyenos, Señor, y concédenos la gracia que te pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también vamos a pedir por todas y todos los que llevan el nombre de María del Refugio o José Refugio, para que la Virgen María, en la advocación del refugio, les conceda la paz y el amor. Óyenos, Señor. Nos podemos sentar. Nos entregamos nuestras vidas al Señor. La mayor bendición es Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido
Hemos entregado nuestras vidas al Señor. La hora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. De pie. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Bendito el que tiene el nombre del Señor. Bendito el que tiene el nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Guadalupe Ortiz, Jorgito Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Chela Rodríguez, de la familia Ortiz Briano Hernández López, por el embarazo de Karinita, doña Lupe y don Salvador, don Luis en su cumpleaños, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con esa actitud de recogimiento en nuestras manos, sin extenderlas ni elevarlas, que no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero con recogimiento vamos a dirigirnos a Dios con esa oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz. De nosotros.
ten piedad y danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos podemos sentar, se acercan las personas que están preparadas para recibir al Señor. Es Jesús que se nos da en el alimento, en adoremos a Jesús en el cáliz que nos da para saciar nuestra sed. Es el momento para decir tantas cosas, para cantar, para alabar, para adorarte. Es el momento para adoremos este pan. Es Jesús que se nos da el alimento y el pan. Adoremos a Jesús en el cáliz que nos da para saciar nuestra sed. Es el momento para decir tantas cosas, para cantar, para alabar, para adorarte. Es el momento para decir
todos de pie. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También felicito a Paz, que es integrante, es ministro aquí de la comunidad, y los jueves es del Ministerio de Música, de Alabanza, para que el Señor también la siga bendiciendo a ella como a su familia. Vamos a pedirles que sigan orando por todas nuestras necesidades. Hay muchos enfermos, vamos a seguir orando. Ustedes que están en casa, nosotros oramos por ustedes, ustedes por nosotros, y así hacemos una comunión. La iglesia es comunión. Entonces, unirnos, aunque se encuentren lejos. No hay que ser testarudos a la voz del Señor que nos dice que nos amemos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una muy buena tarde. Buenas tardes.